the Connecting Business Initiative is one of the major things that the private sector will take forward from the World Humanitarian Summit, and that we will implement commitments and ensure that we achieve concrete outcomes in line with what we have committed to at the summit. So to give you an idea of where we're coming from, the Connecting Business Initiative is something that was launched really to respond to the demands that the private sector and other actors had made through the World Humanitarian Summit consultation process, which was a 2-year process that involved consultations in all of the regions of the world, as well as among thematic and industry groups. So there was a consultation in Peru for the Latin American region last year, and similar to the results of other consultations elsewhere, the consultation in Peru, which had private sector, government, UN, and civil society representatives, came up with some key recommendations and identified some key challenges, which are really common across the world when you're talking about how companies or how the private sector is engaged in humanitarian action. And they're things like engagement is often ad hoc. It often happens when an emergency happens or during a crisis rather than beforehand. And obviously, if you pick up the phone and try to enter into a pro bono agreement, so an agreement where a company will donate goods or services to a humanitarian response during the humanitarian emergency, the impact or the ability of you to obtain that donation and build that relationship is quite limited. So there was a clear recognition that those relationships between the private sector, government, civil society, and UN need to be in place before emergencies, and that engagement of the private sector needs to be strategic and it needs to be holistic. So the private sector does not see the distinction between a humanitarian emergency and the post-emergency recovery phase. And it doesn't see the distinction between this emergency preparedness and response and recovery work and a broader strategy towards building resilient communities and reducing disaster risks. So from a UN perspective, and often from a government perspective as well, a distinction has been made between disaster risk reduction, emergency preparedness and response, and post-emergency recovery. And you can see that in the fact that the 3 organisations that launched the Connecting Business Initiative from the UN side are the 3 UN organisations that cover those 3 separate areas of what is really one cycle about a broader resilience narrative and disaster risk management more broadly. So taking those recommendations, the United Nations, government, civil society, and the private sector came together at the World Humanitarian Summit, and we launched the Connecting Business Initiative. De todas maneras, quería concentrarme en 2 cuestiones, digamos, generales. Una tiene que ver un poco con el papel de la academia, que estuvo presente por la primera vez en una cumbre tan importante como esta humanitaria. Y la segunda reflexión es un poco sobre la cumbre misma, ¿no? Cómo se ha visto desde la perspectiva de los académicos, que sabemos a veces son muy críticos de los procesos, ¿no? En particular de ciertos procesos. Aquí en el Instituto Mora nos dedicamos desde tiempo a estudiar el tema de la cooperación internacional, por eso tenemos un interés muy casi genético, ¿no? En el Instituto últimamente de trabajos sobre la cooperación internacional para el desarrollo y lo que son sus alcances y sus impactos. Entonces, sobre la primera parte, yo comentaría, le decía lo siguiente. Bueno, yo fui el único investigador latinoamericano que estuvo presente en la cumbre. Muy poco, realmente, ¿no? Entonces, eso nos dice cuánto es el interés, digamos, todavía desde la academia. Eso abre el primer punto que quiero mencionar, que es la falta o la ausencia total de una agenda de estudios humanitarios en la región latinoamericana. Sí existe a nivel de países. Colombia tiene algo bastante avanzado, Centroamérica por el tema de los desastres, México evidentemente por desastres, pero hay una agenda muy fragmentada a nivel latinoamericano y poca gente trata el tema, digamos, con la importancia que se debe. Eso por cuál razón, bueno, tiene que ver con las disciplinas, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el posicionamiento político del problema humanitario en la agenda global. Quiero decir también, ¿no?, de manera muy clara y crítica, en el sentido de que la delegación, por ejemplo, política de este país, de México, era de muy bajo nivel, en términos de que sabemos que existe para algunos de nosotros y para el país una crisis humanitaria derivada de una violencia, de otras cuestiones, y eso tiene que escalar. Colombia lo hizo
como dicen ahora, outing, ¿no? O sea, estuvo mencionando y trabajando la experiencia de Colombia en el caso de la violencia y de 40 años de conflicto, reconociéndolo y, digamos, tomando como ejemplo y llevándolo a nivel global como un ejemplo de un pasaje importante de transición de un país, ¿no?, a una consolidación democrática. Entonces, había como que tres bloques importantes, ¿no? Entonces, Centroamérica, que presentó todo el tema de los desastres, ya, digamos, Centroamérica tiene una experiencia benefactora muy importante y muy adquirida en el tema de la reducción de riesgos de desastres, con todos sus problemas de salud, la cuestión del Zika, lo vimos, el tema del dengue, el tema de la sequía, el cambio climático, los huracanes, etc. Entonces tuvo una postura muy fuerte en esa parte que estuvo bien representada en los más de 200 side events, como mencionó Cory, ¿no? Había muchísimos eventos, una feria realmente muy interesante, pero impresionante, impactante en cuanto a la cantidad de eventos y temas. La otra parte, México sí estuvo presente, le decía, con su delegación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que es la que sí se está ocupando del tema humanitario en México, pero también, como conocemos los colegas y hemos platicado allá en la cumbre y acá también anteriormente, el tema es difícil posicionamiento por cuestiones políticas, ¿no? Otro tema que estuvimos viendo es un poco cómo otras partes de Latinoamérica, por ejemplo Ecuador, el grupo de países de Ecuador, Bolivia, Cuba, que tienen otras visiones geopolíticas en el contexto latinoamericano, también están llevando su postura, ¿no?, en las cumbres internacionales, y cómo defienden también su visión de lo que es el tema humanitario. Entonces todo eso es interesante porque esas son cumbres intergubernamentales y ahí se ve cómo discuten los países, cómo llevan sus posturas y cómo la defienden. Entonces es clarísimo cuando habla Cuba, cuando habla de África, cuando habla Medio Oriente, cuando habla Europa, etc. Entonces por un lado, digamos, ese es un tema bienvenido. Ese es un tema que estuvimos nosotros analizando. Bueno, decía, fuimos unos 70 investigadores presentes que veníamos de varias universidades y centros, cada quien con sus propios programas específicos, algunos como la Universidad de Harvard o en Estados Unidos, o algunas universidades en Inglaterra o en Europa continental traen y tienen programas vinculados a temas humanitarios con una oferta académica importante. En algún momento le mencionaremos que queremos hacer con OCHA justamente en ese campo. Y sí se trató de discutir sobre la posible agenda, la futura agenda humanitaria desde el punto científico y académico. Yo me quiero dirigir a este auditorio con la esperanza de que realmente estas palabras, junto con las de mis colegas, realmente hagamos un eco en la sociedad mexicana, ¿no?, y a nivel también mundial, para que podamos realmente capitalizar todos los esfuerzos que se vinieron haciendo en la cumbre de Estambul. Estuvimos involucrados por medio del Grupo Cadena, desde las consultas regionales, nacionales, ¿no?, aquí en México, en Guatemala, en Ginebra, y a mí se me hizo bastante motivo de celebración el llegar a Estambul con realmente muchos trabajos realizados y con el mismo eco. Yo escuché mucho eco, mucha sintonía en muchos de los sectores. Entonces, dividiendo un poquito la cumbre de ayuda humanitaria, pues estaba el sector privado, estaba el sector social, estaban religiones, estaba la ciencia y los gobiernos principalmente. Y pues tuvimos a través del Grupo Cadena la participación en varios de los foros, mesas, e incluso nos tocó ser oradores en el tema de ecuménico de religiones, ¿no? Entonces a mí me gustaría aprovechar este foro para hacer un vuelo de pájaro de todas las, digamos, máximas, ideas máxima, fuerza, de las que yo escuché y fui parte, incluso tuvimos el agrado y el honor de ser parte del tejido de todas estas ideas, que con la esperanza de que esta es la primera cumbre de ayuda humanitaria y que haya muchas más y donde se vean los resultados y se midan los resultados para que podamos tener una ruta clara de lo que hay que lograr y no nada más filosofar, sino un poquito pasar de la filosofía a la plomería, ¿no? O sea, es decir, cómo llegamos a esto, cómo lo hacemos realidad para que realmente nadie se quede atrás. Me gustaría empezar con algunos conceptos, ¿no? Yo escuché de Gran Bretaña un concepto muy interesante que decía que, bueno, no hay paz sin desarrollo porque no hay desarrollo sin paz. Quiere decir, no podemos esperar que uno de esos actores o conceptos llegue de manera solitaria, ¿no? Tenemos que ir de la mano entre construyendo paz entre los pueblos, construyendo paz entre las mismas etnias a través de brindar desarrollo. Y una y otra solita no puede funcionar, no puede existir, sino que tienen que coexistir entre las dos. El gobierno de Dinamarca nos dijo
que que hay que dejar atrás la compartimentación para construir sinergia, ¿no? Entonces, para eso tenemos que dejar un poquito las agendas personales, me refiero a países, ONGs, religiones, sectores industriales o privados. Quiere decir, tenemos que realmente construir y creer fielmente en lo que es una sinergia, que es que 1 más 1 es igual a más de 2, ¿no? El gobierno de Somalia nos dijo algo muy interesante en un término muy bonito que dice, es momento de que esas grandes abejas polinicen todo el jardín, no nada más una parte. Así dijo. Entonces, quiere decir, hay recursos en muchos lados del mundo, en muchas empresas, gobiernos, etcétera, que se han dedicado a polinizar, digamos, a repartir de ese beneficio a ciertos sectores. Y hemos dejado parte del jardín, de las flores, lo hemos dejado olvidado, ¿no? Entonces, el chiste es polinizar a todo el jardín, no nada más a una parte. Obviamente, algo que es muy conocido ya, y lo enfatizó mucho Estados Unidos, que dijo, hay que aumentar nuestros recursos en la prevención y en la construcción de resiliencia, pero también hay que modernizarnos nuestros sistemas de cómo comunicamos, cómo alertamos, cómo comunicamos a la población de manera masiva. Enfáticamente, ¿no? Hay que modernizar, hay que usar la tecnología que hay existente, no nada más para chatear y para trabajar, sino la misma tecnología se puede utilizar para crear un vínculo de comunicación masiva bilateral con la población mundial. En el tema bueno, decía el gobierno de Mali, ¿no? Cómo pasar del compromiso, que es lo que estábamos hablando ahorita, a la acción realmente, y también a la rendición de cuentas. Muchos de los recursos, es un problema de realmente transparencia y de rendición de cuentas, muchos recursos se van a otros intereses, con el paraguas o el título o la fachada de la ayuda humanitaria. Y es un problema grave, ¿no? Ha habido ahorita últimamente en los medios, hemos visto casos puntuales, y que realmente es algo que tenemos que poner el énfasis en que no vuelva a suceder o que no suceda. ¿Por qué? Porque le pierde la credibilidad a la acción humanitaria. La acción humanitaria es algo, yo creo que es la acción más digna del ser humano, y entonces al haber malversaciones en la cuestión de recursos, pues nada más nos ponen, o sea, al nivel o al sistema filantrópico, nos ponen con un signo de interrogación al decir si será o no será, si llegará o no llegará, ¿no? Entonces hay que hacer algo en la rendición de cuentas y la transparencia. Quisiera pasar a ver uno de los rubros más importantes que yo considero que escuché y que me solidarizo, me identifico mucho con ello, que es el trato de la juventud. Se habló mucho de la juventud, había foros para hablar de la juventud donde yo participé y me di cuenta que hay algo muy importante. Es un compromiso de los gobiernos, sociedad civil, sector privado, religiones, todo tipo de organismos y segmentos, de que tenemos que realmente reclutar a la juventud. Tenemos de la juventud, digamos, de los 15 a los 20, 22, 23 años, para cautivar a esos jóvenes. ¿Para qué? Para que sean realmente accionistas humanitarios. Si no, ya los perdimos. Y es un reto para que ese tema se permee en los jóvenes, para que construyamos un mundo mejor, sin necesidad de forzar nuestros ideales, ¿no? Eso es muy importante. Una de las metodologías que creo que se dio es honrando a nuestros héroes, es decir, honrando a los héroes que hemos tenido en el pasado, podemos inspirar a nuestros jóvenes para que hagan acciones en el futuro. Y eso es algo que creo que en todos los países hay, en todos los sectores hay que nomás maximizar y capitalizar. Hay muchas crisis que son naturales, como los fenómenos y desastres naturales, pero hay muchas crisis que son artificiales. Todas estas crisis en conjunto, yo creo que el puro pretexto de estar ahí sentados en la cumbre fue muy importante, pues nos da una coyuntura para que todos los sectores hagan compromisos. Eso es lo que yo percibí. Percibí que hay compromisos porque el motivo de estar enfrente, yo estaba en un foro muy variado, ¿no? Donde estaba desde el primer ministro de Alemania, ¿no? La primera ministra de Alemania, y había gente de Dinamarca, países con muchos recursos, con muchas intenciones, donde se pararon y aprovecharon el foro para hacer compromisos. Y entonces ¿no? esperaríamos que esos compromisos se hagan realidad y que los fondos lleguen en cierto sentido. Por ejemplo, el ejemplo de la juventud fue eso, ¿no? Se levantaron gobiernos y dijeron, mi dinero hacia la juventud, ¿no? En educar, en crear y construir conciencia y cultura. Eso es por un lado. Hoy día datos muy impresionantes. Por ejemplo, ustedes sabían que la Cruz Roja tiene 70 millones de voluntarios a nivel mundial.
¿no? O sea, es un ejército de accionistas humanitarios, ¿no? Imagínense esto. Oí otro caso importantísimo en la juventud, hablando de juventud, de los Scouts. Los Scouts, a nivel mundial, estaba el presidente de los Scouts, se imaginan un joven, no es ningún joven, pero está diciendo que en los Scouts también son millones de personas a nivel mundial, donde les enseñan desde chiquitos a ser pues resilientes, a saber improvisar, ¿no? A ser proactivos, a ser líderes en el entorno. Todos estos movimientos juveniles toman un lugar muy, muy importante en la acción humanitaria. Pasando al tema de las religiones, donde estuvimos muy involucrados, a mí me gustó ver un foro humanitario ecuménico, me gustó mucho ver gentes de todas las religiones, líderes religiosos sentados en una misma mesa. Creo que es algo que es digno de verdad de celebrar y de repetir, ¿no? Temas como la ecología, la resiliencia, la tolerancia y la lucha contra el fanatismo. Quiere decir, no llegamos allá a hablar de religión, de filosofía, llegamos a hablar cómo usamos la religión. Y vean este dato tan importante e impactante. El 96% del mundo, de la población mundial, cree en Dios, ¿no? Imagínense esto. Llámese como se llame, díganle como le digan, y no entiendo o no es relevante cómo nos comunicamos con él. O sea, en la diversa manera de ser religión, tenemos el 96% de la gente. Entonces ahí, ustedes imagínense lo que podríamos hacer capitalizando esa cuestión ecuménica, ¿no? Si el 96% de la gente en el mundo cree en algo, pues es cosa de ponernos de acuerdo y entonces cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué esperamos, ¿no? Por medio de ese sentido. Yo creo que lo primero que hace esta cumbre es construir esa mesa. Los temas van a ser variados. Algunos se van a lograr en corto plazo, algunos en mediano plazo, algunos a largo plazo, algunos no se van a lograr, no importa. La celebración de esa cumbre es que se creó esa mesa. ¿Para qué? Para sentarse a discutir temas en común. Yo me quisiera pasar al tema del sector privado, donde también estuvimos involucrados, donde Corín tiene mucho que ver. Y bueno, pues hay que de verdad entender que la capacidad del sector privado a nivel mundial es la gran musculatura del planeta, ¿no? Tenemos el sector privado a su disposición, gran número de gente, tenemos recursos, tenemos tecnología, tenemos sistemas, tenemos transporte, tenemos know-how, tenemos ímpetu, tenemos hambre, tenemos intereses. Todo eso, imagínense, sintonizado en una constelación hacia la ayuda humanitaria, ¿no? Hacia la asistencia humanitaria. Entonces, se trata de que entendamos juntos que no hay que crear riesgos, no hay que crear nuevos riesgos, hay que mejor disminuir esos riesgos, y yo creo que esa es una de las agendas. No dejar nadie, o sea, que el sector privado se comprometa a no dejar a nadie atrás. Hay que proteger los recursos del planeta. El sector privado tiene que entender que no puede seguir siendo tan depredador, ¿sí? No puede ser depredador. Tiene que entender que hay un equilibrio en el ganar, ¿no? Y en el invertir y en cuidar todos los recursos que tenemos, ¿no? Ya sean naturales, energéticos, humanos, etc. Tenemos que usar la innovación, como lo dije anteriormente, y la energía en el sector privado hacia la acción humanitaria. Y hay algo que cambió de paradigma en una de las conferencias, que decían, alguien se levantó y dijo, es que el sector privado tiene intereses, entonces pues no se vale, ¿no? Entonces se levantó otra persona y dijo, sí se vale, ¿no? Dijo, sí se vale, el sector privado siempre va a tener intereses, está movido por intereses, pero ¿por qué no pasar al esquema de win-win, o sea, de ganar-ganar, ¿no? Entonces, la acción humanitaria no está peleado con los intereses, ¿no? A la gente está como acostumbrada a decir, acción humanitaria, filantropía, regalo. No, señores. Acción humanitaria puede ser por medio de los intereses, win-win situation, o sea, ganar-ganar. Y es algo muy, muy importante. Un ejemplo, un caso que estuvo en la cena que me invitó Corín, es, había un muchacho de Haití, ¿no? Un empresario de Haití, que puso en la frontera un taller de maquila, donde tenía gente de República Dominicana y de Haití, a miles de personas que no tenían nada que hacer, todavía eran gente damnificada del terremoto de 2010, y les dio trabajo, les dio hogar, les dio todos los medios de vida dignos, ¿no? Que necesita una familia, un ser humano para vivir. Y pues es una maquiladora que exporta, ¿no? a nivel mundial, pero consiguiendo subsidios, haciendo esa magia, ¿no? Para poder hacer algo que sea bueno para las comunidades y para, obviamente, traer valor al mundo. Eso es como un ejemplo. La palabra más importante que yo escuché en la cumbre de humanitaria es la palabra juntos.
¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Por separado, la mejor manera hoy en día de competir, ¿sí? Se llama convivir, ¿no? O sea, se llama convivir, compartir, esa es la mejor manera de competir. Y juntos, esa es la palabra que considero la más relevante de todas. Hay muchas comunidades todavía apartadas de los beneficios, ¿no? del progreso, de la educación, y eso es un reto a nivel mundial. El cambio climático, ¿no? Creo que es algo que como se creó como una cierta mitología acerca del cambio climático, que va a venir. No, señores, el cambio climático ya llegó y ya estamos sufriendo algunos de sus estragos, ¿no? Entonces es algo que hay que ponerle énfasis en el corto plazo. Hay muchas deudas sociales que pagar a nivel naciones. Los países tienen grandes deudas que pagar a nivel social, a mucha parte de la población es tiempo de pagar esas deudas. El futuro, yo creo que, bueno, nos los podemos marcar. A futuro, yo creo que hay un futuro muy prometedor en la acción humanitaria, pero hay que poner metas claras y resultados claros. Estamos hablando de una filosofía conductual. ¿Qué quiere decir? Un call to action. Yo vi en la cumbre de humanitaria un call to action, es decir, ya dejen de hablar, ya dejen de hacer compromisos en el sentido político, ya es un momento de actuar, el mundo no puede seguir así, y fue un llamado, un call to action para todos. Para mí fue un evento muy histórico, sin precedentes, donde los líderes humanitarios del mundo entero fuimos reunidos ahí para hacer acuerdos, para hacer compromisos, para coordinar fuerzas, hacer sinergias, compartir mejores prácticas, corregir errores y proyectar soluciones reales. El compromiso máximo es que nadie se quede atrás. Ese es el compromiso máximo. Y por último, me gustó esta frase que les quiero compartir, que quiere decir share humanity, compartir humanidad, es share responsibility, es compartir responsabilidad. Muchas gracias.